Hola a todos, para el video de hoy vamos a descansar un poquitico de tutoriales de disfraces para Halloween y vamos a hacer algo un poquito más divertido. Si ustedes creen que es divertido, la verdad no sé. Vamos a hacer algo que me habían tagueado hace como un año y no lo había hecho. Hace un año me tagueó la caja de Nati para hacer el tag del miedo, que ella lo hizo creo que en octubre, no me acuerdo. Entonces yo esperé el momento apropiado para hacerlo y qué más apropiado que hacerlo en octubre. Entonces, sí, vamos a empezar. Mi película de terror favorita. No soy mucho de películas de terror, no me gustan mucho. Soy una persona un poquitico nerviosa para pendejadas, porque para cosas importantes, cuando estaba en situaciones como muy graves, me pasmo y como que soy la más fría de la situación, como que empiezo a dar direcciones. Pero para pendejadas me pongo muy nerviosa, entonces las películas de terror incluidas. Como anécdota les puedo contar que cuando me llevaron a ver El Conjuro la primera vez en cine, me dio un ataque de ansiedad en el teatro y tuve que salirme. Y mi novio pagó las boletas y casi me mata, pero la verdad es que sí, nos tuvimos que salir porque empecé a temblar, se me estaba yendo el aire, o sea, no es un evento agradable para mí ver películas de terror. Pero hubo una que sí me gustó mucho por la forma en la que estaba contada la historia y porque de hecho la pude ver porque la vimos en el apartamento, mi novio y yo, y él tenía que estarla parando cada media hora. Cuando se me incrementaba como mucho susto, tenían que pararla para que yo mirara la ventana y la vimos como a las 3 de la tarde, cosa que no me pusiera tan nerviosa. Sí, suena patético, lo sé. Pero esa vez la que me gustó más, de la que les estoy hablando, es El Rencor o The Grudge. No me acuerdo cómo es la traducción a español, creo que es El Rencor. Me acuerdo mucho porque el sonido característico de la película es un... Ese es el ruido que más da miedo de esa película. Mi peor pesadilla. Esto no es terrorífico, pero sí, o sea, sí me dio mucho miedo, pero por la connotación del sueño. Cuando tenía 10 años me soñé viéndome a mí grande, como mayor de edad, ya joven, adulta, en una discoteca, en un bar, en un club, como ustedes le digan, de fiesta, y me vi a mí misma, o sea, me vi desde afuera drogándome. Inyectándome drogas. A los 10 años tú no tienes, o en mi época, yo no veía cosas que me mostraran cómo consumir drogas, o sea, yo no veía esos programas, entonces me desperté muy asustada y como muy confundida, como muy asqueada con lo que vi porque me vi a mí misma, solo que mayor. Recuerdo que en esa época yo vivía con una prima grande, adolescente ya, universitaria, y le conté y le dije que era muy chistoso porque me había visto por inyectándome en la muñeca y que eso no tiene sentido porque mi mamá me había contado que eso lo hacían era en los codos acá. Y ella me miró y me dijo, no, eso se inyecta donde haya vena para inyectar y ahí también se puede. Y de repente como que de alguna forma sentí que el sueño era como medio premonitorio y a partir de ese momento me prometí que iba a estar lejos de drogas duras siempre, siempre. Entonces como que si llegaba algún momento a estar en un ambiente un poquito pesado simplemente me iba, porque tengo ese sueño muy acá. Y me dio mucho miedo porque me vi a mí misma haciéndolo, entonces fue desagradable y fue... No. ¿Creo en los fantasmas? Sí creo porque he visto y los he sentido. Hay gente que va a estar viendo esto y va a decir, esta vieja es patética. Pero no, o sea, en mi caso sí, más que en fantasmas yo creo es en energías. O sea, está científicamente comprobado que nuestros átomos se comunican a través de energía y hasta las partículas más pequeñas se requieren de ella. Entonces yo sí siento que hay lugares que tienen ciertas energías positivas y hay otras que son bastante negativas. Siento que yo soy muy susceptible a ellas, entonces percibo esos cambios bruscos de energía muy fácil, muy rápido. Y no solamente con el tema de fantasmas, porque pues esa energía la cargamos los vivos también. Entonces como que hay personas que simplemente repelo porque tienen una carga energética muy pesada. Ese tipo de personas que todo el día se están quejando de algo, que nada les gusta, que todo es un problema, que todo el día pelean. Ese tipo de personas me empieza a dar... Si estoy mucho tiempo con ellas me genera dolor de cabeza, me genera ansiedad, me dan ganas de irme corriendo a algún lado, como un desespero. Entonces como que sí, yo creo mucho en esas cosas. ¿A qué le temes? Últimamente mi claustrofobia se ha como intensificado, no sé por qué. Cada vez que veo cosas muy cerca al ojo, o sea, si estoy viendo tutoriales y hacen un zoom demasiado cercano al ojo y veo que están poniendo cosas como muy, no sé cómo explicarlo, o como que siento que algo muy cerca a mi cara o a la cara de alguien, si estoy viendo una película en la que la persona tiene algo muy cerca a la cara, empiezo a sentir
sentir un hormigueo en esta parte y como un pequeño ataque de nervios. Entonces sí le tengo miedo a quedarme encerrada en un ascensor, eso es. Ese es mi mayor miedo del planeta. De hecho me he soñado con eso varias veces y me da mucho miedo quedarme encerrada en un ascensor y que el ascensor se caiga. Esa imagen de que el ascensor se esté cayendo, no sé, me da terror. No soy muy fan de los ascensores. ¿Crees en lo sobrenatural? Depende, es que en lo sobrenatural, duendes y hadas o en monstruos y vampiros, o sea, no sé. No quisiera irme tan a lo fantasioso, pero sí creo que debe haber una realidad alterna a la nuestra. Nosotros no podemos ser tan egocéntricos de pensar que esto es lo único que hay. Yo sí creo que debe haber tal vez otras cuantas dimensiones más, pero no sabría concretarlo como que 100 duendes, 100 hadas, 100 unicornios, pues no. Tal vez hacia ese lado como que pues no. Pues las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. ¿Cuál ha sido tu peor trauma con una película de terror? Yo creo que fue con la del Conjuro cuando fuimos a cine. Es que ese día fue terrible. O sea, yo estaba súper estresada, había llegado al trabajo estresadísima, estaba muy enferma, tenía una gripa terrible y creo que me había empezado una leve fiebre. Cuando tú tienes fiebre te pones un poquito más paranoico de lo normal. Y llegué al cine y empecé a sentir como sobreestimulada. O sea, los sonidos eran más fuertes de lo que deberían, o los sentía más fuertes, la luz me molestaba mucho y el ambiente del teatro se prestaba como para generar más tensión. Entonces duré 20 minutos y me tuve que salir. Nos tuvimos que salir del Conjuro. 4 años después la pude ver en el computador. Me demoré 2 días viéndola porque no hacía sino pausar. Cuando se ponía medio tenso, no hacía sino pausarle y me ponía a hacer cualquier otra cantidad de bobadas. Grabé un video y todo inclusive. Entonces sí, me demoré 2 días viéndole y cuando se acabó dije, qué pendejada, no era tan grave. ¿Creo en la mala suerte? Sí, de hecho yo soy, y en algunos videos lo han visto, yo soy de las que inconscientemente si digo algo negativo como una afirmación. Entonces si digamos, digo, no sé, no quiero decir ninguna, pero cuando afirmo algo que me pueda pasar negativamente, tengo que buscar una mesa de madera y pegarle 3 veces. Es un hábito que no se me quita desde que soy chiquitica. O sea, y lo hago conmigo, y si alguien a quien quiero lo dice, obligo a la persona que le pegue a la madera. No sé por qué, pero sí creo que no puede llamar ciertas cosas negativas, entonces como que siempre le pego 3 veces a algo de madera. ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? Pues miren, yo soy de una región del país que tiene muchos mitos y leyendas. Yo soy del Tolima y cuando estás en el colegio a ti te enseñan muchos de esos mitos y de esas leyendas. Entonces a mí me encantaba leer acerca del Moán. De hecho tenía varios libros de eso, hasta ilustrados, pero casi no me acuerdo de los nombres. Pero hay uno en particular, yo sé que esta historia les va a parecer medio morbosa, pero en realidad pasó así. Hay una leyenda o un mito, no es un mito, creo que debe ser un mito, bueno no sé, no estoy segura, ya no sé la diferencia entre un mito y una leyenda. El caso es que existe la historia de un pajarito, este es del Tolima, es un pajarito que tiene el cuerpo del pájaro y la cabecita es de un humano, y dicen que ese pajarito canta únicamente cuando alguien va a morir, o sea, y no todo el mundo lo puede escuchar. Las personas que lo escuchan son o los que se van a morir o los que va a morir alguien alrededor de esa persona que lo escucha. Nadie más lo puede oír y tiene un sonido, quisiera recrearlo pero sería medio ridículo. Tiene un sonido bastante incómodo, o sea, no es sepulcral, no es tenebroso, sino que tú lo escuchas y es incómodo, no puedes ignorarlo y es difícil ubicarlo. Entonces cuando tú empiezas a escucharlo tratas de mirar hacia dónde es y de buscarlo, pero nunca lo encuentras y nunca ves el animal que produce el ruido. Yo de hecho lo escuché y no lo escuché sola, lo escuché cuando tenía 15 años en mi casa, cuando vivía en Ibagué. Recuerdo mucho que estaba con la empleada y cuando yo empecé a escuchar eso yo salí al patio de mi casa a buscarlo y mi empleada estaba en la mitad del patio mirando para el techo hacia todos lados y me dice, ¿usted también lo está escuchando? Y ella también conocía la historia, digamos que eso es algo popular. El caso es que las dos quedamos frías y yo le dije, ¿es el pájaro que creo que es? Y me dijo, se supone, o sea, creo que sí porque no lo podemos ubicar. El caso fue que eso quedó así y a los 2 días murió una tía mía y fue la muerte más... De hecho se diagnosticó como muerte súbita. Nadie esperaba, nadie sabía que ella estaba enferma, ella no sabía que estaba enferma. Era una tía que venía de visita a nuestra casa, o sea, a estar con la familia. Estuvo con nosotros como 1 mes, creo. Y luego de repente un día yo me fui al colegio, mi tía se puso mal, llegué a la casa, me dijeron que ella estaba en la UCI y en la noche ya nos dijeron que mi tía había fallecido. Entonces fue como, yo me acuerdo, mi empleada se llamaba Sandra porque ella desafortunadamente también falleció. Me acuerdo hablar con ella y ella lloraba y me decía, sí ve, eso fue lo que nosotros escuchamos. Y yo quedé helada. Yo no sé si fue de verdad, yo no sé si fue una sugestión social,
Pero el caso es que yo sí escuché eso, yo sí escuché un ruido que no puedo repetir, y casualmente a los 2 días muere mi tía. Entonces como que si eso no me da miedo, entonces no sé qué me puede dar miedo. ¿Prefieres hombres lobos o vampiros? Prefiero madurar. ¿Entrarías a una casa embrujada? Sí, de hecho lo hice alguna vez. No sabía que estaba embrujada, pero ya adentro me di cuenta que pues no es tanto embrujada, sino que había energías muy negativas ahí, muy fuertes. Entonces como que entré por error y entré sola y entré a buscar algo y... O sea, iba de entrada por salida, entonces entré sola, era una casa que estaban arriendo, entonces estaba sola, sin muebles ni nada. Entonces yo entré a buscar, creo que fue a cerrar algo, una llave de un gas, algo que me habían pedido un encargo, algo así. No había bombillos en las paredes claramente y eran pasadas las 6 de la tarde, entonces como que creo que yo había llegado al colegio porque tenía uniforme. Y entré a hacer eso y sí, o sea, había presencias muy malucas en esa casa y tú las sentías, entonces como que da miedo, pero por alguna razón me parece interesante el asunto. Entonces como que... Pues sí, yo entraría, ¿por qué no? Ahora que salga, no sé si vaya a salir, pues. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Sí, he tenido varias. Lo que pasa es que yo soy muy fanática yo soy muy morbosa. Y si les soy honesta, para que conozcan esa parte de mí, yo soy de las que lee historias de asesinos seriales, de matanzas así como de grupos, suicidios colectivos. A mí me gusta leer de esas cosas. No sé por qué, pero me gusta. No es que quiera hacerlo, obviamente, sino que me parecen interesantes, atractivas, como leer sobre lugares abandonados o cosas así. No sé, soy morbosa. Como siempre me ha llamado la atención, cuando algo raro pasa no le huyo, sino como que me quedo ahí esperando a ver qué más va a pasar. Pero de hecho las que he tenido no han sido tan desagradables, han sido más bien agradables. Alguna vez, este video va a quedar re largo porque les estoy contando anécdotas, pero cuando yo estaba chiquita, yo crecí con mi mamá y con mis 2 abuelitos maternos, que fueron prácticamente mis papás, básicamente. De chiquita yo comía muy despacio porque era muy perezosa y sigo siendo muy perezosa, pero comía muy despacio y era la última en quedarme en la mesa en el comedor. Entonces mi mamá se frustraba y decía, no se para ahí hasta que acabe, y pues yo terminaba quedándome sola en la mesa del comedor. Y a mi abuelito no le gustaba dejarme sola, le daba como pesar, yo creo. Entonces él se paraba y se sentaba conmigo hasta que yo acabara. Cuando yo tenía como 9 años, creo, él falleció, pero ya, él tenía 85, entonces ya era como mayorcito. Y recuerdo que yo estaba en la primaria, eso fue como al año siguiente, tal vez, no sé, pero cuando yo estaba en la primaria, mi mamá me alistaba para el colegio, me dejaba el desayuno servido, yo iba al comedor, desayunaba mientras ella se terminaba de arreglar. El caso es que en uno de esos desayunos en donde yo estaba sola en el comedor, yo desayunaba con Milo, lo que es leche chocolatada en otros países, pero el Milo es más rico. El caso es que la luz del comedor estaba encima mío y cuando levanté el pocillo como que reflejaba en el Milo, y cuando lo levanté vi a mi abuelito aquí atrás, acá, al lado derecho. Y yo como que solté el pocillo suavemente, volteé a mirar, no vi nada y dije, miércoles, porque yo estaba chiquita y me dio pues un poquito de impresión, pero no sentí miedo, entonces como que eso fue agradable. Y también lo escuchaba los pasos de él en la noche, veíamos que la mecedora de él se movía, pero no nos daba miedo nunca, siempre fue como que nos hacía falta y a veces sentíamos que por ahí todavía estaba acompañándonos un poquito más de tiempo. Pero no fueron cosas así como tan desagradables. O no recuerdo alguna que haya sido terrorífica, no. ¿Cuál fue mi primer miedo? Creo que fue quedarme sola en la casa. Después me acostumbré y después me gustaba quedarme sola en la casa de chiquita. Pero creo que fue porque me levanté a medianoche y mi niñera, que tenía que estar conmigo, se fue a rumbear con los amigos. Mientras mi mamá había salido con mi papá a una reunión de adultos, me habían dejado con la niñera era una adolescente rebelde y se voló con el novio a rumbear y me dejó a mí en pijamada acostada y dormía. Ella dijo, no pasa nada. Yo me levanté al baño y me acuerdo que tenía una pijamita térmica, estaba súper chiquita, pero no sé por qué la tengo tan presente, pero me dio susto porque me levanté y no vi a nadie y las luces estaban apagadas, entonces eso sí me dio mucho susto y empecé a prenderlas y luego fui al baño solita y luego me acosté y cuando mi mamá llegó le dije, mire que fulanita no está. Pero pues sí, ese fue como mi primer miedo, levantarme en la casa sola. ¿Tienes alguna fobia? Tengo muchas, lo cual no es agradable. Pero últimamente la claustrofobia me ha molestado mucho. A veces la ansiedad como que se disfraza de cosas diferentes o mi ansiedad se empieza a disfrazar de cosas diferentes. A veces es vehículos en movimiento. Yo no puedo estar mucho rato en un vehículo en movimiento porque me empiezo a desesperar por alguna razón. Los ascensores, los puentes peatonales son difíciles para mí. Es una estupidez, pero es difícil para mí cruzar un puente.
O sea, es el logro del día. Cuando puedo hacerlo sin perder el control, es el logro del día. Y últimamente es el pensar en estar en un ascensor mucho tiempo, en un espacio cerrado mucho tiempo. Eso sí me pone un poquito nerviosa. Por eso un asesino en una película de terror, ¿cómo matarías a tus víctimas? No sé. Yo creo que nada de cuchillos ni bala porque el desorden de la sangre sería como bastante asqueroso. Y desde que vi Breaking Bad me pareció que la forma... Es que si les cuento... Hay spoiler acá, el que no haya visto Breaking Bad, adelante un minuto. Para el final de la serie ellos matan a una persona con un veneno que se me va el nombre, pero con una pequeña dosis, y la persona se muere como si tuviera una gripa, empieza a desarrollar síntomas de gripa hasta que eventualmente el organismo colapsa. Creo que esa sería una muerte como muy bien camuflada porque después de una semana ya no pueden detectar el veneno en el cuerpo, sino solamente los síntomas. Entonces si fuera un asesino y pensara en que no me descubrieran, lo haría más o menos así. Y hasta donde vi, esas son todas las preguntas. Si te gusta el terror o si te apasiona este tema como a mí, te invito a que hagas el tag y me comentes en redes sociales el video porque a mí sí me gusta ver estos videos. Y ya, si te gusta este video no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con 2 videos nuevos.